Perfecto. Bueno, hermanos, pues bienvenidos una vez más. Les damos las gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con esta enseñanza, con este cimiento 2, que es el cimiento de la fe. La semana pasada vimos el arrepentimiento, profundizamos un poquito acerca de lo que es el arrepentimiento y creo que nos quedó bien claro acerca de lo que tenemos que hacer y que bueno, a final de cuentas, en términos prácticos, el arrepentimiento es un regalo de Dios para nosotros. Como cristianos, este regalo no lo tienen las personas del mundo, las personas no creyentes, porque si fuera así, entonces obviamente se arrepentirían de las cosas malas que hacen. Este regalo no lo tienen ellos, este regalo lo tenemos nosotros y es un don de Dios también, y es algo que podemos hacer uso en cualquier momento, porque imagínense, si no tuviéramos este regalo de Dios en nuestras vidas, moriríamos en nuestros pecados, porque pues fallamos y pecamos constantemente, si no de hecho sí de pensamiento. Entonces le damos gracias a Dios por el arrepentimiento que nos ha permitido tener en nuestras vidas, porque cada vez que fallamos nos podemos acercar a Él y arrepentirnos y mantener la comunión con Él. Bueno, y ahora vamos a ver el cimiento 2, que es la fe. Creo que todos sabemos, ¿no? Lo que es la fe y hemos aprendido acerca de esto, pero vamos a ver primeramente qué es la fe. Y bueno, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, un versículo que todos conocemos, dice, es pues la certeza lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, a ver, Ahora, ya que el la Salmo fe, 91 siempre. la fe siempre ha sido la marca de identificación de un discípulo de Jesús. Siempre ha sido la fe la marca de identificación de un discípulo de Jesús. Los primeros discípulos fueron conocidos como creyentes, ¿no? Y Jesús dijo que si podían creer, al que creyera todo le era posible. Esto es en Marcos capítulo 9, versículo 23. La fe significa dependencia total de Dios. Cuando Adán pecó, salió fuera del círculo de dependencia de Dios y entró al círculo de independencia, que es incredulidad a final de cuentas. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Es la senda a través de la cual nos encaminamos de regreso a la confraternidad con Dios, es decir, dependencia de Dios, y esa dependencia de Dios se denomina fe, o se le denomina fe. La fe nos lleva más allá de nuestros 5 sentidos, que es el olfato, ¿no? Que es el tacto, que es el gusto, que es el oído, que es la vista. De hecho, la fe nos exonera o nos libera de las limitaciones de nuestra capacidad. Por fe, ustedes y yo, o nosotros, nos movemos de la falta de habilidad hacia la habilidad provista por Dios. Esta es la vocación de la fe a la cual todos hemos sido llamados, donde nada es imposible. O sea, por fe nos movemos y nada es imposible. Ahora, ¿qué es fe? Es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en 1, obediencia, y 2, acción en respuesta a 3, la palabra, es decir, la voz de Dios. Repito, es un acto de obediencia en respuesta a lo que Dios ha dicho. La verdadera fe es expresada en obediencia, 1, y 2, acción en respuesta a 3, escuchar la palabra, es decir, la voz de Dios. La fe significa tener confianza o seguridad en Dios y su palabra. El tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar en Él. Abandonamos la dependencia en nuestras limitaciones o nuestros limitados recursos del conocimiento o de nuestro conocimiento y comenzamos a recibir de la fuente ilimitada de los suyos, es decir, de su conocimiento y de su sabiduría. Repito, la fe significa tener confianza o seguridad en una persona, en Dios y en sus promesas. Y el tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza en Dios. Y dejamos de confiar en nosotros mismos para confiar en Él. Abandonamos la dependencia en nuestros limitados recursos de conocimiento y comenzamos a recibir de la fuente ilimitada de los suyos. Ahora, hay 2 clases de conocimientos. Vamos a un texto en 1 Corintios capítulo 2, 4 y 7.
Vamos a leerlo rápidamente. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, del versículo 4 al 7. Y dice la palabra del Señor, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, hay dos conocimientos, y uno de ellos es el conocimiento de los sentidos. Es decir, todo conocimiento que el hombre natural recibe es a través de los 5 sentidos, que es olfato, vista, tacto, etcétera, ¿no? Este conocimiento es limitado y se describe como la sabiduría de los hombres o la sabiduría humana. Ahora, el otro conocimiento es el conocimiento de la revelación. Este conocimiento no está basado en los 5 sentidos ni en el razonamiento, sino sobre el recurso de la alternativa, es decir, la verdad de la palabra de Dios. Esta se recibe, o este conocimiento se recibe a través del espíritu del hombre y es descrito como sabiduría de Dios. Vivimos por fe y no por vista. Nosotros como creyentes vivimos por fe y no por vista. Eso lo dice en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Ahora, ¿cuál es la base de la fe? Hay una base de la fe. Y la base de la fe en Dios descansa en 3 realidades. La base de la fe en Dios descansa en 3 realidades. Y la primera de esas tres realidades es la naturaleza de Dios. Es decir, Dios no puede cambiar, Dios no puede fallar y Dios no puede mentir. Y esa fe descansa en esas 3 realidades, ¿no? En la naturaleza de Dios. Vamos a Malaquías capítulo 3, vamos a leer los versículos. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, él no cambia. Esa es la naturaleza de Dios. Él no cambia. También, él no puede fallar. Job capítulo 42, versículo 2. Job capítulo 2, versículo 2. Es 2, 2, 2. Perdón, 42, 2, me equivoqué. 42, 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto se lo dijo Job al Señor cuando tuvo esa revelación. O sea, él todo lo puede decir, él no puede fallar. También él no puede mentir. Números 23, versículo 19. Dice que él no es Dios, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23. Y leemos el texto rápidamente. Números 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Entonces él no puede mentir. Entonces la base de la fe descansa en esas 3 realidades, que una es la naturaleza de Dios, pero también descansa en la obra redentora de Jesús también. Hebreos 12:2 dice que pongamos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. O sea, él es el autor de la fe y él es el consumador de la fe.
Entonces, Cristo ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios principalmente. El hecho de su muerte y resurrección provee la base para nuestra creencia. También descansa en otra realidad, que es la palabra de Dios. Mateo 24:35, el Señor Jesús dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero sus palabras no iban a pasar. Y vamos a ver otro texto rápidamente, que es en Jeremías, capítulo 1, versículo 12. Y dice, y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, la base de nuestra fe descansa en la realidad de la naturaleza de Dios, en la obra redentora de Jesús y en la palabra de Dios. Esa es la base de la fe. Ahora, ¿cómo obra la fe en sí? ¿Cómo obra la fe? Bueno, el principio de la fe debe operar en nuestras vidas continuamente sin importar cuáles sean las circunstancias. Repito, el principio de nuestra fe debe de operar en nuestras vidas continuamente sin importar cuáles sean las circunstancias o nuestras circunstancias. Ahora, esta obra opera así. Primeramente, Dios, o punto número 1, Dios nos da fe. En Romanos 1, versículo 17, dice que el justo por la fe vivirá. Esta es una revelación que le llegó a Martín Lutero, ¿te acuerdas, Carlitos? Y de ahí, pues, vino a revolucionar prácticamente su vida misma de Martín Lutero, y de ahí empezó a enseñar la justificación por fe, ¿no? Y en esto también descansamos nosotros también, ¿no? Nosotros. Entonces, el justo por la fe vivirá. En otras palabras, la fe que Él nos da como un don. Es lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿no? Que no somos salvados por obras, sino por fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Efesios 2, versículo 8 y 9. Entonces, así opera la fe. También, punto número 2, la fe viene por la palabra de Dios. Dios nos anima al dirigirnos una palabra que es aplicable a nuestras circunstancias. Creo que todos lo hemos experimentado alguna vez o constantemente. Esto puede suceder mientras nosotros leemos la Biblia o cuando escuchamos la voz de Dios o el Espíritu Santo hablándonos desde nuestro interior, porque tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos a Cristo Jesús en nosotros, tenemos al Espíritu Santo, y Él también nos habla o nos habla, y precisamente siempre nos anima a través de la palabra de Dios, y es por fe que recibimos eso, y es la acción también. También 3 es la obediencia a la palabra, o sea, obra también en obediencia a la palabra. Obviamente, para que la fe opere o trabaje en nuestra situación y en nuestra vida, tenemos que obedecer la palabra. Sabemos que la fe es activa y no pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionables. Él, es decir, Dios hará su parte, nosotros tenemos que hacer la nuestra. En Santiago capítulo 2, versículo 17, dice que la fe sin obras es fe muerta. O sea, debe ir juntamente con la fe las obras en nuestra vida. También obra la fe en la crisis o prueba de nuestra fe. Este es un periodo de pruebas que todo creyente, todo cristiano va a vivir, y todo cristiano va a pasar. O sea, nadie va a estar exento, ningún cristiano aquí en la tierra, ningún hijo de Dios aquí en la tierra va a estar exento de pruebas y de luchas. Más bien, como que parece que muchos creyentes quieren evitar las pruebas y quieren evitar las luchas. O sea, parecería como que no quisieran tener pruebas. De hecho, a ninguno de nosotros quisiéramos tener aflicciones. Creo que quisiéramos vivir bien, tranquilamente, sin incomodidades. Desgraciadamente, más bien lo digo así, afortunadamente y gracias a Dios no es así. Porque si no, ¿cómo nos va a perfeccionar? ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo vamos a conocerlo mejor si no es a través de las pruebas y las luchas? Porque eso nos va a llevar a una dependencia total de Dios y a depender de Él.
pero parece que muchos andan evitando las pruebas y cuando llegan las pruebas a su vida, hay quejas, hay murmuraciones, hay muchas cosas que la verdad Dios no quiere que se mantenga o que tenga el creyente, sino más bien quiere que se reafirme él en la fe de su palabra para poder salir de las pruebas. Y es decir, y va obviamente que en la crisis o en la prueba parece, y todo lo que sucede a nuestro alrededor parecería, ¿no? Que es contrario a lo que Dios ha dicho y no parece haber evidencia natural para nuestra creencia. Es decir, en este punto nuestra fe descansa completamente sobre la base, sobre la palabra de Dios y lo que Él nos habla a través de ella. O sea, en las pruebas, en las luchas, en las circunstancias adversas, no tenemos que ver las cosas, las circunstancias, tenemos que descansar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha proveído. Y obviamente es ahí en la palabra de Dios. Vamos a leer un texto rápidamente que es en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe o vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que de hecho es lo que él va a buscar cuando él venga. Ahorita vamos a ver rápidamente, si nos da el tiempo, lo que enseñó Jesús acerca de la fe. Entonces, esta fe, o en fe, perdón, nos entregamos a su fidelidad en nuestros tiempos de dudas y luchas. Obviamente Dios es fiel y no nos va a abandonar. Cuando la fe de Tomás, por ejemplo, y Pedro fue probada, él siguió fiel, es decir, él no los abandonó. O sea, él no nos va a abandonar y en eso descansa nuestra fe. Y así es como obra la fe también en las pruebas. Entonces, el resultado final es siempre, ¿no? La victoria de parte del cristiano en la vida o en su vida, ¿no? En la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice que un hijo de Dios tiene victoria por la fe. Dice, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, por fe vencemos al mundo, ¿no? Y por fe nos mantenemos y por fe es que estamos de pie, por la palabra del Señor también. Entonces, esto es lo que es la fe y es lo que, bueno, ya creo que todos sabemos, nomás quise ahondar un poquito, pero ahora vamos rápidamente a lo que enseñó Cristo acerca de la fe, porque el Señor Jesús nos enseñó acerca de la fe y él dijo que había, o sea, en la palabra podemos ver que hay diferentes tipos de fe. Y bueno, primeramente, en Mateo 6:30, él dijo que es algo que podemos tener los seres humanos. Mateo 6, versículo 30, vamos a leer rápido el texto. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, es algo que podemos tener los seres humanos. También se puede no tener fe. Marcos 4:40. En Marcos 4:40, el Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿O cómo no tienen fe? ¿No? Han oído expresiones como, es que tú no tienes fe para esto, tú no tienes fe en eso, tú no tienes fe en tu negocio, tú no tienes fe en ti mismo, ¿no? Entonces se puede no tener fe, pero también se puede tener en poca cantidad o se puede tener poca fe también. En Mateo 8:10, el Señor Jesús dijo también que se podía tener poca fe.
Mateo 8:10 dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, perdón, pero 12:28, perdón, Lucas 12:28, me equivoqué el texto. Lucas 12:28. Dice, y voy a repetir el mismo texto de Mateo, dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es cuanto más a vosotros la fe, entonces se puede tener en poca cantidad. O sea, todos tenemos el mismo grado de fe. Hay niveles de fe y a Dios a cada uno le ha dado una medida de fe. Eso vamos a ver después. Pero bueno, también se puede tener en grande cantidad también, ¿no? En Mateo 15:28, ¿no? 15:21, Mateo 15:28. Leemos el texto rápidamente. Dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta fue una mujer cananea, ¿no? Y el Señor Jesús le dijo que era grande su fe. Entonces, se puede tener una grande fe, en grande cantidad también. Pero también, si por ahí tenemos falta de fe o sentimos que tenemos poca fe, nuestra fe o la fe puede ser aumentada. Lucas 17, ¿no? Le dijeron al Señor, los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe, ¿no? Entonces es válido de repente, ¿no? Cuando tenemos poca fe o nuestra fe está flaqueando o incluso dudamos de algo, decirle al Señor, Señor, auméntame la fe, ¿no? Tengo poca fe en esto, auméntamela. Obviamente la fe debe de tenerse en Dios también. La fe debe de tenerse en Dios. Marcos 11:22. Marcos 11, versículo 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces, se debe de tener en Dios. Desgraciadamente, ¿no? A veces nuestra fe o la fe la podemos poner en las personas, la podemos poner en las circunstancias, la podemos poner en los líderes, en la iglesia, incluso en la misma esposa y en el mismo esposo. Nuestra principal confianza debe ser en Dios, principalmente. O sea, yo no puedo tener ni siquiera mi confianza, mi fe puesta en mi esposa, sino en Dios. Obviamente confío en ella creo que confía en mí, pero mi confianza está en Dios. Entonces, debe ser primeramente en Dios. Y es creo que por ahí que muchos creyentes, muchos cristianos flaquean porque pues su fe la ponen en las personas, en la gente, en sus propios trabajos, en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas y por eso fallan. Y por eso pues andan ahí tropezando. Obviamente, la fe debe de tenerse en el lugar, perdón, no se debe tener, y va de la mano, no se debe tener en el lugar incorrecto, sino en Dios. También esa fe se puede ver por medio de las acciones o de nuestras acciones. Se puede ver, ¿no? Oye, ese hombre tiene un buen de fe, fíjate, o sea, nos emocionamos, ¿sabes? Cuando de repente hay un milagro en una persona o en un cristiano y nos sorprendemos a veces de la fe. Yo me he sorprendido a veces de la fe que tienen algunos hermanos, la verdad, de cómo confían en Dios y veo cómo Dios obra en sus vidas y veo cómo Dios les responde las oraciones. Obviamente es por la fe, ¿no? A veces ni siquiera es porque oren mucho, sino por la fe que ponen en Dios, ¿no? En Mateo 9:2, vamos a ver Mateo 9:2 rápidamente. Mateo capítulo 1, versículo 2. Dice, y les sucedió que le trajeron un paralítico, ¿se acuerdan, no? Tenido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, se puede ver por medio de nuestras acciones, ¿no? Al Señor Jesús le sorprendió o le maravilló, ¿no? La fe de las personas que bajaron al paralítico. También, esa fe nos salva también, ¿no? O sea,
No a la salvación eterna, pero sí nos salva a final de cuentas, ¿no? Porque tenemos fe en Jesús. Nos salva también. Marcos 5:34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Esto le dijo esta mujer, ¿no? Que estaba con el flujo de sangre. Entonces la fe nos salva. Y un día compartió Carlitos en la iglesia, ¿no? Que no nada más tenemos salvación de nuestra alma, ¿no? Sino también es salvación de problemas, ¿no? De angustias, de muchas cosas, ¿no? Entonces la fe también nos salva también de problemas, de angustias, de pruebas, de luchas, cuando ponemos nuestra fe en Dios. Esta mujer pues tenía flujo de sangre, estaba mala de flujo de sangre y no podía ser curada, tocó el manto de Jesús, tuvo fe y fue salvada, ¿no? Fue salvada de su enfermedad. También produce milagros en los que la tienen. Produce milagros en los que la tienen. O sea, también creo que hemos experimentado cuando hermanos, ¿no? Ejercen su fe y operan milagros, ¿no? De hecho, si el Señor sabe que es algo, una necesidad legítima, Él va a obrar en nosotros cuando nos movemos en esa fe. También esa fe o la fe echa fuera demonios. ¿Se acuerdan que un día los discípulos, ¿no? Fueron con Jesús, bueno, Jesús bajó del monte y de repente dice que estaba una multitud y estaban discutiendo con sus discípulos, él de repente llegan y le dicen, es que le trajimos a mi hijo a tus discípulos y no pudieron echar fuera al demonio, no lo pudieron salvar, el Señor Jesús se molesta, lo reprende y después los discípulos van y le dicen, ¿no? Que por qué no habían podido echar fuera a demonio y él le dijo por vuestra poca fe, dice, porque este genio no sale sino con ayuno y oración. Entonces, por la fe se echan fuera demonios también, ¿no? Produce milagros y se echa fuera demonios. Es uno de los elementos más importantes de la ley. Mateo 23:23. Es cuando los fariseos le dicen, ¿no se acuerdan, no? Que les dicen que ellos habían diezmaban diezmaban todo y se olvidaban de lo más importante, la fe, la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, es uno de los elementos más importantes de la ley. También nos capacita para superar cualquier obstáculo. Nos capacita para superar cualquier obstáculo. Mateo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo 20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Esto lo dijo a los discípulos. Entonces, a veces creo que muchos de los obstáculos que tenemos en nuestra vida no son superables por nuestra poca fe. No porque Dios no quiera, sino porque no hemos ejercido la fe que nos ha dado y que tenemos y que podemos tener en Él. Entonces, esta fe también nos capacita para superar cualquier obstáculo en fe. Entonces, creo que es algo que tenemos que aprender cotidianamente a movernos en la fe. También va a ser buscada cuando Jesús regrese o en su segunda venida. Él va a buscar la fe. En Lucas capítulo 18, versículo 8, habla de la viuda y el juez injusto, pero después termina ahí diciendo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A base de pregunta. Entonces, va a ser buscada cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Ahora, ¿cuáles son las señales de poca fe? Porque hay señales de poca fe. Y una de las señales de poca fe es el afán. El afán. El Señor Jesús dijo que por nada estuviéramos afanosos, que no nos afanáramos por lo necesario, por la comida, por el vestido, por el sustento, por el calzado, o sea, por nada. Entonces, cuando hay afán, entonces es una señal de poca fe en nuestra vida, porque Él ha prometido suplirnos las necesidades en nuestra vida.
Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades, pero de repente podemos encontrarnos, ¿no? Con mucho afán, ¿no? Y por qué hacer muchas cosas, de repente cae en desesperación. Entonces, es una señal de poca fe. También, otra señal de poca fe es el temor también. El temor. Debemos de tener mucho cuidado de que el temor no tenga dominio sobre nosotros, de que los temores no nos apoderen de nosotros. Hay temores que son naturales, son normales, pero hay un temor ya, pues de alguna manera enfermizo, ¿no? Un temor, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, donde pues todos son malas noticias, todo es muerte por todos lados, ¿no? Todo es así como que enfermedad. Entonces, si no nos cuidamos, podemos caer en lo mismo que están cayendo las demás personas que no tienen a Jesús, porque la mayoría está con temor, temerosos, ¿no? Y aunque nosotros tenemos que tener cuidado, pero eh, si tenemos un temor, ¿no? Excesivo, ¿no? O pues es una señal de poca fe. Tenemos que saber que él, o sea, el Señor Jesús ha dicho bien claro, y creo que lo sabemos, hermanos. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días, ¿no? O sea, él no dijo que iba a estar en cualquier momento, o en ciertos momentos, o cada semana, o cada mes. Él dijo todos los días. A veces yo he visto en temor, hermanos, y de repente cuando me veo con temores en mi vida, me pongo yo a reflexionar en su palabra y siempre le digo, Señor, tú has prometido, ¿no? Tú has prometido que vas a estar conmigo todos los días. Yo sé que estás conmigo ahorita. Ahorita que siendo temor estás conmigo y sé que tú no me vas a abandonar ni me vas a dejar, porque es una palabra que tú has dicho para nosotros. Y me empiezo a pensar en esas palabras, hermanos, y puedo ver después la paz del Señor como me inunda y me da la confianza de seguir. Entonces, pero desgraciadamente a veces pasa lo contrario. Entonces, el temor es una señal de poca fe. También la duda es una señal de poca fe. Cuando los israelitas salieron al desierto, entraron al desierto, ¿no? Fueron rescatados, empezaron a dudar de la provisión de Dios. Empezaron a ver, sí, el Señor podrá darnos de comer aquí, ¿no? Sí tendrá el poder de hacerlo. Y empezaron a murmurar, eso le molestó mucho al Señor. De hecho, cuando el Señor Jesús resucita, dice que a los discípulos le reprocha su incredulidad. O sea, porque habían visto, ¿no? Y les había dicho que iba a resucitar y no creyeron. Dice que van las mujeres y le dicen, ha resucitado, y que no les creyeron a las mujeres. Y de repente cuando se aparece, les reprocha porque han sido incrédulos. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Hay una duda razonable, hay dudas en nuestra vida, pero debemos tener mucho cuidado porque es una señal de poca fe. También otra señal de poca fe es el pensar que no tenemos provisión. El pensar que no tenemos provisión o que Dios no nos va a proveer lo que necesitamos. Es también una señal de poca fe. Y vamos a ver también cuáles son las características, y con esto acabo, las características de una fe grande. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 28. Vamos a ver las características de una fe grande. Aquí en Mateo 15 hay la historia, ¿no? De una mujer, ¿no? Que le fue a pedir al Señor que pues le sanara a su hija, ¿no? Pero esta mujer, cuando termina, el Señor, él la alaba y dice que era grande su fe, ¿no? Entonces podemos ver en esta mujer las características de una fe grande, porque pues no fue nada sencillo lo que vivió la mujer. Lo podemos leer en el pasaje y sí que lo vamos a ver rápidamente, del versículo 21. Y ahorita lo reflexionamos rápidamente. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo,
Sí, Señor, que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta me emociono cuando leo este pasaje, hermanos, porque la verdad es algo maravilloso lo que nos enseña. Esta mujer dice que va, ¿no? Y empieza a seguir. Acuérdense que en ese tiempo, en la cultura de Jesús, las mujeres no eran muy bien vistas, vamos, ¿no? O sea, entonces la mujer, de hecho, fue valiente al acercarse a Jesús y clamar, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta, hermanos, ¿no? Que luego cuando doy esta clase, se las digo a los que les la estoy dando, y regularmente me dicen que no. ¿Puede Jesús ignorar a alguien? Esa es la pregunta. O sea, ¿puede Jesús ignorar a alguien cuando le pide algo? Sandy, ¿sí o no? Micrófono. Voy a abrir tanto los micrófonos para que contesten, porque me interesa que participen aquí. Ahora sí, a ver, ¿puede Jesús ignorar a alguien? Ya están abiertos sus micrófonos, ¿eh? No se puede. A ver, permítame, es que según yo, ahora sí ya. Y ahora sí ya. No. Sí, ¿No? pastor. Sí. No. Bueno, a ver, No. unos dicen que no, otros dicen que sí. No Sí, puede. pastor. Bueno, ok. No, A ver, Sandy. no, yo creo que no. No se puede. Bueno. Carlito. Carlitos. Sí, pastor. Bueno, miren, lo maravilloso, y bueno, voy a dejar así abiertos los micrófonos, nada más guarden el ruido, por favor, es que aquí en el Señor de Jesús ignora a la mujer. O sea, ignora a la mujer una petición que le hizo. ¿No? Dice que la mujer va y le clama, le dice, Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dice, pero Jesús dice, no le respondió palabra. O sea, esta mujer va y le pide, y lejos de Jesús, voltea a verla, ¿no? Dice que no le responde palabra, se va y la deja, o sea, se sigue. O sea, la ignora completamente. Entonces dice, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo, despierta, pues da voces tras nosotros. Y de repente Jesús como que reafirma, ¿no? Y dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrome. O sea, siguió insistiendo. Y Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echar los perrillos. Pastor, Sí, de hecho, creo que no nada más la ignora, sino la ofende, ¿no? la ignora, pues la compara con un perro. Exacto. O sea, le hace una comparación con un perro. De hecho, mi hijo Sebastián, apenas ayer o antier, me estaba preguntando acerca de esto, ¿no? Pues algo fue muy fuerte, ¿no? Entonces, en toda esta historia, vemos características de una fe grande. Y, por ejemplo, una característica de una fe grande es que se sobrepone al silencio divino. O sea, cuando le estamos clamando al Señor y cuando estamos pidiendo y parece que el Señor no responde y parece que el Señor nos ignora y parece que, pues así casi como que andamos solos, ¿no? Esta mujer no le importó, o sea, ni tan siquiera se ofendió, siguió insistiendo, ¿no? Entonces es una enseñanza para nosotros, ¿no? Para insistir. De hecho, en Lucas capítulo 18, cuando habla de la viuda y el juez injusto, el Señor Jesús dice, ¿no? Que la viuda le insistía y dice que era molesta incluso para el juez, que el juez le hizo justicia porque él era molesta, dice el juez, esta mujer me es molesta, dice, aunque me es molesta, le voy a hacer justicia ya para que me deje de molestar, ¿no? Entonces el Señor Jesús dice, ¿no? Que a los que le claman día y noche no les iba a tardar en responder. Pastor. Entonces se puede insistir en las peticiones a pesar del silencio divino y es una característica de una fe grande. Sí, Alexis. Eso es lo que me debo a reiterar, lo que acaba de decir, de que nos da un ejemplo en Lucas 18, de que tenemos que insistir. Es cuando tú inflas un globo, lo inflas hasta que revienta. Entonces nosotros tenemos que insistir día y noche. Sí, y entonces Dios, cuando ve esa fe,
y la certeza de que algún día nos va a contestar, aunque Él tiene su tiempo, sus tiempos de Dios, nosotros nuestros tiempos. Queremos que demostrar esa fe, como la viuda le insistía al juez que ni temía hombre, ni algo así, el juez no temía a Dios como hombre. Entonces, si el juez que no temía a Dios, que le hizo justicia a la viuda, nosotros tenemos que estar así con Dios, que somos hijos y que nuestra fe tenemos que demostrar esa fe de que nos va a responder. Así es. También, por ejemplo, se sobrepuso el rechazo, ¿no? De los discípulos, ¿no? O de las personas a su alrededor. O sea, de repente la empezaron a ver mal los discípulos, ¿no? O sea, la empezaron a ver despectivamente, la empezaron a despreciar y le dijeron al Señor, despídela, ¿no? Dice, porque está haciendo molesta para nosotros, ¿no? Despídela. Pero la mujer, a pesar de ver todo eso, se sobrepuso al rechazo, ¿no? Y insistió. Pero también no nada más a eso, sino se sobrepone a la negativa divina, ¿no? Porque Jesús luego le dijo que sí. Le dijo, no está bien, ¿no? Tomar el pan de los hijos y echar los perrillos. O sea, le está diciendo, es que no es tu tiempo ahorita, ahorita primero vengo, ¿no? Y lo que le explicaba yo a mi hijo Sebastián ayer, que era un tiempo para los judíos, era un tiempo para el pueblo de Israel, donde Jesús se quería manifestar a su pueblo como el Mesías, y obviamente en la fe que esperaba que pues respondieran eso. No era el tiempo de los gentiles, no era el tiempo de las personas que no eran pueblo de Dios, y por eso dijo eso el Señor Jesús. Y sin embargo, la mujer se sobrepuso también a eso, ¿no? Y le siguió insistiendo, ¿no? También se sobrepuso al hecho de su condición pecadora también. Entonces, una fe grande se sobrepone al hecho de la condición pecadora, porque esta mujer, a pesar, ¿no? Cuando lo dijo esto el Señor Jesús, solamente le hizo sentir muy mal. Imagínate nada más, ¿no? O imaginemos, ¿no? Que nos comparen con un animal. O sea, se había sentido la mujer, pues nefasto, ¿no? Se había sentido muy mal la mujer, y sin embargo también se sobrepuso a eso, ¿no? Y obviamente también una característica de la fe grande es que se conforma, y ojo con esto, se conforma con las migajas de Dios, ¿no? Porque siempre las migajas de Dios van a ser mejores, ¿no? Que todo lo mejor del mundo, ¿no? Entonces, pues la mujer dijo, no, pues sí, pero aún hasta los perros, dice, ¿no? Comen de las migajas que se caen de la mesa, dice, ¿no? Entonces, yo con eso me conformo, ¿no? Ya con lo que tú me quieras dar, con eso me conformo. Entonces, esta es una característica, o son las características de una fe grande, de una fe que la verdad se sobrepone a muchas cosas. Y creo que es a lo que nosotros somos llamados también, porque enfrentamos muchas pruebas, enfrentamos muchas luchas, enfrentamos muchas circunstancias adversas, y tenemos que afianzarnos en la fe en el Señor, en la confianza en Él, en la dependencia de Él, precisamente para que podamos comprobar, ¿no? Pues su fidelidad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial también, ¿no? O sea, es que la fe es, es indispensable en nuestra vida cristiana. No podemos caminar sin fe, y tenemos que afianzarnos en las promesas de Dios, tenemos que afianzarnos en lo que Él dice, ¿no? Que pues no estamos por vista, no estamos por vista, estamos por fe. Y hay que ver las cosas, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Entonces, Pastor, esto es lo que enseñó Jesús acerca de la fe. Sí, Alexis. yo le digo a mi esposa, a mis hijas, independientemente de que danzamos, cantamos, escuchamos música, la única manera de agradar a Dios es teniendo fe en su palabra y obedeciendo su palabra. Porque al final de cuentas, como usted decía, una manera de mostrar esa fe en Dios es obedeciendo y poniendo por obra su palabra, porque como decía Ezequiel capítulo 33, el versículo 30-33, o sea, no es solamente con oír, porque al final de cuentas podemos oír tanta palabra, tener tanto conocimiento, pero si eso no lo llevamos a cabo, los cuerpos, si no estamos la fe, si no estamos. Creo que ya hice un poquito. Así es, así que tenemos que hacer. Y bueno, esto es lo que pues quería que viéramos en este día acerca de la fe.
y pues más que nada afianzarnos, ¿no? En lo que Dios ha dicho en su palabra y que caminemos así, que procuremos caminar nuestra vida porque, pues como lo dice en Romanos 1:17, ¿no? Pues el justo por la fe va a vivir, ¿no? Y aunque hay muchas cosas en las cuales nos podemos apoyar, pero siempre es con la confianza en Dios, principalmente. Y no sé si alguien tiene un comentario más por ahí, una duda que tengan por ahí. A ver, alguien que Un esté por ahí. comentario, pastor. Sí, Yo lo comenté, desafortunadamente se han ido personas muy amadas y queridas por esta pandemia. Y yo le preguntaba a Dios por qué permitía cierta situación. Él dentro de esa situación hay un propósito en la cual son tres cosas, que es lo que yo considero y que Dios me decía, no, una, creer en su palabra y creer en Dios para que mucha gente se arrepienta y que vuelva su rostro a Dios, porque muchos nos aferramos a este mundo terrenal, nos aferramos y dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, que es mejor morir, que es mejor que es mejor morir que el nacimiento. O sea que desafortunadamente las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando ponemos la fe en su palabra, ahí Dios comienza a agradar de que uno ponga su fe en la palabra, que Él va a cumplir sus promesas, porque no es hombre para que mienta, pastor. así es, así es. Sí, no, pues es que, así que él, o sea, este tiempo, ¿no? Ha servido para que mucha gente, como tú dices, vuelva al Señor y otra gente no. Otra gente sigue igual. Así es, o sea, así va a ser. O sea, de hecho, en el Apocalipsis se menciona que mucha gente, pues no se va a arrepentir a pesar de todo, pero también se menciona que mucha gente sí le va a dar gloria al Señor. O sea, sí se va a arrepentir, sí lo van a aceptar. Entonces, hay de los dos, ¿no? Hay de los dos, pero lo importante es que en estos tiempos es cuando más debemos de afianzarnos en la fe y la confianza en el Señor y que todo lo que nos pase está en su perfecto control, está en su perfecto control y nosotros debemos descansar en sus promesas y en lo que él ha hecho en su palabra principalmente, ¿no? Que es lo que nos va a sostener y nos va a mantener, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? Si no tuviéramos eso, pues estaríamos como los demás, ¿no? Y no debe ser así, debemos de descansar en la fe del Señor y bueno, pues esto es lo que nos enseña el Señor justo acerca de la fe y es lo que nosotros debemos de tener siempre en nuestras vidas y si no tenemos fe o tenemos poca fe, reconocerlo y pedirle al Señor que nos la aumente y que nos ayude precisamente para tener una fe que le agrade y que le honre, porque sin fe es imposible agradarle. Carlitos, ¿nos quieres comentar algo? Tu micrófono. Pues muy bien, Armandito, gracias por la clase. Algo que yo encontré en un capítulo muy conocido acerca de la fe es en Hebreos 11. Así Al es. final hablan acerca de que muchos que nos precedieron, ¿verdad? Que creyeron en Dios y en sus promesas, en Jesús, ¿verdad? Y bueno, su poder. Al final, ellos fueron perseguidos, fueron azotados. Algunos de ellos, ¿verdad? Fueron muertos. Y quizás no recibieron las promesas o lo que ellos esperaban en un momento dado, ¿no? Lo que aquí me lleva a reflexionar es que nuestra fe, o la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, debe ser más grande o puede ir más allá de lo que podamos obtener aquí en la tierra, ¿no? Es cierto lo que comenta el hermano Alexis. Nuestra vida aquí en la tierra pues tiene un tiempo nada más y muchos de nuestros hermanos se han adelantado. Algunos pastores incluso ya se han ido, dejaron familias, dejaron hijos, pero esa fe que ellos han puesto en Jesús, en Cristo, pues los acompaña, ¿no? Porque van a recibir algo más grande, ¿no? Que lo que se puede recibir aquí en la tierra. Entonces, considero que nuestra fe debe ser mayor a nuestras expectativas terrenales, ¿no? Poner nuestra fe en Dios y en sus grandes promesas, ya sea que nos quiera Él responder o contestar a las peticiones que tengamos aquí en la tierra,
o como las que Él nos tiene preparadas en la eternidad. Entonces, en el versículo 38, así lo dice en Romanos 11:38. Dice, el mundo no merecía gente así, anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cavernas, y aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. No sé si estoy correcto en mi razonamiento, Armandito, o en mi forma de entender esta porción de la palabra. Si no, te pido me ayudes, por favor. Esa es mi aportación, Armandito. Sí, no, está bien, Carlitos, la verdad es que sí, pues todos los comentarios solamente enriquecen, todos los comentarios nos ayudan porque es un hecho que Dios no quiere que pongamos esperanza aquí en esta tierra, ¿no? O sea, no quiere que pongamos nuestra esperanza en lo que podemos lograr aquí, independientemente de nuestros trabajos y lo que podamos lograr, sino nuestra esperanza está en Jesús y que un día, sea ahorita, sea mañana, sea en 10 años, 5 años, vamos a estar con Él, o sea, es lo que nos sostiene, digo. De hecho es lo que, bueno, ahorita en esta pandemia, ¿no? Yo otra vez platicaba con Héctor, ¿no? Y le decía, bueno, uno a veces sí, en lo humano uno puede sentir, decir, bueno, si Dios me lleva o me da COVID o no sé, me enfermo, me voy, bueno, ya saben Dios, pero la verdad es que nosotros como creyentes, hermanos, ganamos. De alguna otra manera ganamos. O sea, en nosotros no hay pérdida. Porque el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, si nos quedamos, gloria a Dios, hermano, pues seguimos confiando, y si nos vamos, pues ganamos, ¿no? A final de cuentas es una ganancia para nosotros. Y a veces creo que el temor, creo que muchos hay que pues si mueren o algo así es porque pues dejan familias, dejan hijos, pero yo creo que ya en el cielo, ya nuestra perspectiva no va a ser ya terrenal, sino va a ser divina, ¿no? Ya no vamos a ver las cosas de una manera terrenal, sino ya celestial. Entonces ya no va a haber ahí como que la preocupación ni nada, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Yo pues preguntándole al Señor le decía que pues que sí, la verdad tenía temor y pues que qué iba a pasar con mis hijos, ¿no? Con mis hijas, ¿no? Si en todo caso que él decidiera llevarme, ¿no? Y bueno, pues él me llevaba precisamente a la fe, ¿no? A que aunque yo no estuviera, él se iba a encargar de ellas, ¿no? Él las iba a cuidar, ¿no? O sea que obviamente pues uno no quiere, ¿no? Eso, pero pues sí como que el Señor me lo dejó entrever, ¿no? Que él las cuidaría en todo caso que me llevara, ¿no? O sea que entonces pues afianzó mi fe, ¿no? De saber que pues es el mejor seguro que tenemos, ¿no? O sea que aunque yo me vaya, el Señor va a hacerse cargo de mi esposa y de mis hijos. Y es más, yo creo que las va a cuidar mejor que yo, ¿no? Porque él es un mejor esposo y un mejor padre, ¿no? Entonces, pero obviamente pues no es lo que quiero ahorita, no le digo, no, Señor, pero ahorita no, déjame un buen de años todavía, no me gustaría experimentarlo todavía, pero a final de cuentas yo creo Que nos dé chance. que nos dé un rato más porque sí, pero a fin de cuentas va a pasar, ¿no? Va a pasar, Carlitos, esperemos que sea dentro de muchos años, pero debe descansar siempre eso, ¿no? Que hay una esperanza en nosotros y que tarde que temprano estar con el Señor. Y yo sí me imagino, hermano, yo sí me imagino estar con Él, me imagino estar ahí en su presencia, me imagino estar en la gloria con Él, me imagino, o sea, yo de repente mi mente la he hecho a volar, ¿no? Antes la echaba a volar para lo malo, ¿no? Para pensar cosas malas, o de hecho a volar pues para pensar en las cosas de Dios y decir, bueno, si yo estuviera con él, voy a estar descansando, voy a estar ahí con él, ya no voy a tener preocupaciones de nada, y como que hasta lo anhelo, ¿no? Porque aquí es un resto de aflicciones, la verdad. Pero bueno, ya llegará el tiempo, ¿no? Así como que ya imaginariamente descanso, digo, hijo, lo voy a descansar un día así, pero bueno, ya Dios decidirá, pero sí, Carlitos, sí estuvo bien lo que dijiste, fue enriquecedor y a final de cuentas, pues nos ayuda a todos, ¿no? Para seguirnos afianzando en eso. A ver, ¿quién más Gracias. comenta por ahí? A ver, está Manuel. Yo quiero comentar algo. A ver, comenta. Bueno, pues, pues le doy gracias a Dios por la palabra que hoy recibimos, porque yo he estado pasando pasé por momentos así de preocupación,
porque el día sábado me van a operar ya de mi otro hombro y habían estado cuestionándome muchas cosas, o sea, con respecto a mi rehabilitación, a mi recuperación. Entonces estaba con la duda de si me sometía otra vez a la siguiente cirugía. Y pues sí, para mí fue un momento así de crisis y de temor y de incertidumbre. No sabía qué hacer, pero estuve pues así que pidiéndole al Señor y pidiéndole a mi familia también que oraran por mí y que el Señor me diera la paz que necesitaba tener para poder ya programar la cirugía. Y sí, o sea, efectivamente, el Señor me trajo paz a mi vida y pues todos estos versículos vienen a confirmar todavía más que debo de confiar en el Señor, o sea, mi fe, mi confianza está puesta en Dios, o sea, no en la sabiduría del hombre, sino en Dios, definitivamente. Así, el Señor quiere que todo salga bien, pues es porque así el Señor lo va a permitir. Y si no fuera así, o sea, de igual manera estoy con la paz y con la confianza de que sería la voluntad de Dios, pero mi corazón está en paz y pues tengo completamente la fe puesta en Jesús, en mi Señor, que todo va a salir bien. Y pues también les encargo que oren por mí. No, sí, Sí, Sandy, claro Sandy. que sí, Sandy. Amén, amén. ¿Es el sábado? Sí, el sábado ya ingreso al hospital a las 7 de la mañana y más o menos yo creo que como a la 1 de la tarde tal vez ya me operen. Ah, ok. No, sí, Sandy, claro que sí, con todo gusto. Ahora sí que vamos a estar hablando, qué bueno que nos dices, vamos a estar hablando porque, como tú dices, ¿no? Creo que todos hemos pasado momentos así, crisis, temores, ¿no? La verdad es que ninguno aquí puede decir que no. Todos en diferentes momentos, circunstancias hemos tenido esto. Y la verdad es que sí, pues entendemos precisamente, ¿no? Y para eso estamos como hermanos, precisamente para apoyarnos y sí, Sandy, cuenta con nuestras oraciones y qué bueno que Dios te trajo paz a tu corazón, qué bueno que te sigue dando la confianza y pues nos sigue hablando a todos de que pues está con nosotros, ¿no? Y que Él tiene el perfecto control de todo lo que sucede, ¿no? Nada más está en descansar en Él y ya dejar en manos de Dios lo que pase. Y confiamos en que tu operación va a ser sin ningún contratiempo y vamos a orar para tu pronta Amén. recuperación. Sí, gracias. Luisito, Dios te bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. Pues sí, yo quería comentarle precisamente a la hermana Sandy esto, ¿no? Lo que dice Marcos 11:24, y que también es por fe, bueno, yo lo entiendo así. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Yo deseo, hermanita, que todo salga Sí, bien. muchas Vamos a gracias. orar y Gracias. primeramente Dios, todo va a salir Gracias. Gracias, le perfectamente agradezco. bien. Gracias, Y pues gracias. mi aportación respecto a la fe, pastor, que Dios les bendiga. Sí, Luisito, gracias por tu aportación, gracias. Bueno, Estelita, no sé si quieran comentar algo, Belén, Leslie. Bueno, pues yo creo que ya ya está aquí, quedamos con los comentarios y pues nada más agradecerles, hermanos, y qué les parece si oramos. Oramos para terminar la enseñanza y pues sí ve que por ahí, sí, vamos a orar por la hermana Sandy para que su operación salga todo bien este sábado. ¿Les parece? Sí, Ok. amén. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, Señor, nos ayuda, Señor, para poder seguir confiando en ti. Te agradecemos, Padre, y sí es cierto, Señor, Sí, Señor. estamos por fe, no por vista, Señor. Ayúdanos, Señor, para mirar las cosas que se ven, no las que no se ven, perdón, las cosas que se ven, eh, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas, Señor. Padre bendito, gracias por la vida de mis hermanos que estuvieron aquí presentes, Señor, que estuvieron con un corazón dispuesto a seguir aprendiendo de ti, Señor. Juntamente aprendemos más y más acerca de cómo te podemos agradar, Señor. Y ahorita nos has mostrado, Padre, que es a través de la fe, Señor.
la fe en ti, la confianza en ti, la dependencia de ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. De manera muy especial, Señor, te pedimos ahorita, Señor, en común acuerdo, mis hermanos y yo, por la operación, Señor, la cirugía, la intervención que va a tener nuestra hermana Sandy, Señor. Bendito Padre, Sí, Señor. son operaciones necesarias que le tienen que hacer, Señor. Te pedimos desde ahorita, Señor, que la operación salga sin ningún contratiempo, Señor. Pero también te pedimos, Señor, que sea pronta su recuperación, Señor, que no tarde mucho, Señor. Sí, Son operaciones, Padre, en miembros, Señor, tan necesarios para la vida cotidiana, Señor. Te pedimos, Señor, que te ayudes, las fortalezcas en su rehabilitación, Señor, y le ponga, le sigas dando, Padre, esa paz que tú ya nos dejaste, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que esa paz gobierne su corazón, Señor. Gracias, Señor, por que has afirmado, Padre, que estás con ella, Señor, y que a pesar de las dudas y temores que podamos tener, a veces normales, a veces humanos, Señor, tú nos reafirmas, Señor, tú no nos condenas, al contrario, nos animas para seguir confiando en ti, Señor. Y es lo que nos anima a seguir adelante y a seguir confiando en tus promesas y en tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiando en que tú, Señor, ya respondiste, Señor, nuestras oraciones, Padre, y que le vas a dar completa sanidad y completa recuperación, Señor. Amén. Sí, En Señor. nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, dándote Gracias. muchísimas gracias, Padre. Amén. Amén. Pues, hermanos, pues un gusto tenerlos, hermanos. Dios los bendiga.